Hola, muy buenas. Este vídeo que voy a hacer, voy a hablar, sinceramente, bien hablado, para que podáis cuestionaros quién realmente es salvo y quién no. Con este vídeo vais a poder ver si realmente eres salvo, ¿no? Y empiezo. Lo he redactado como siempre, pues si no me salgo mucho y contigo eso ya es largo. Así que vamos a ver. Hay más personas que no saben lo que dice la Biblia acerca de cómo somos salvos, cómo recibir la salvación, la vida eterna. Si pregunto, ¿cuándo recibiste el Evangelio? ¿Cuándo hiciste de Jesús el Señor y Salvador de tu vida y te arrepentiste? Muchos callan o no saben qué responder, pero si te dicen, he asistido a la iglesia toda mi vida, está bien, pero eso no es la pregunta. Hay personas que asisten a una iglesia durante años, hacen buenas obras, pero ¿cómo sabemos si en verdad somos salvos? ¿Qué nos dice la Biblia? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos con este versículo que tenemos un problema con el pecado y que estando en esa condición de pecador somos privados, echados de su gloria. Lo único que podemos hacer para revertir esta situación es estar de acuerdo con los estándares de Dios. Esto se está cuestionando hoy en día. Al estar de acuerdo con los estándares me doy cuenta de que soy un pecador que necesito un salvador. Algunos simplemente dicen, sí, amo a Jesús, es maravilloso, es el Señor. Creo en todo eso, pero nunca se han arrepentido, no entienden su necesidad ni lo que implica ser salvo. Y porque necesitamos eso. Y hoy en día es muy desalentador ver que la gente no conoce la verdad básica sobre el acto de recibir el Evangelio. Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero es reconocer que somos pecadores. Solo cuando nos arrepentimos podemos entender el porqué de la cruz, por qué Él murió, por qué derramó su sangre, por qué sufrió. Él sufrió y murió porque esa es la consecuencia de mi pecado, de tu pecado, del pecado del mundo. Él hizo eso para salvarnos, Él tomó el castigo para que no tuviéramos que hacerlo nosotros. Necesitamos saber esto. ¿Es algo tan básico? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no entendemos lo que hizo, así que tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy importante. El pecado y la paga del pecado debería haber sido la muerte para todos, pero ahí es cuando recibimos el regalo de Dios, que solo viene a través de Jesús. En cierto sentido sí morimos porque dice en Romanos 6, en ese mismo capítulo, que cuando Cristo murió, yo también morí. Yo morí con Él, porque Él murió por mí en mi lugar. Mis pecados fueron puestos sobre Él. Pero la buena noticia es esta. En lugar de muerte, Dios quiere darnos un regalo. Es un regalo gratuito y es la vida eterna. Tenemos que establecer una relación de pacto. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente creyendo lo que Dios ha dicho, creer el Evangelio en 1 Corintios 15, 1-4, que dice así, además hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Dios nos da un regalo gratuito al arrepentirnos y creer en su Evangelio. Para saber con certeza que eres salvo, leamos Romanos 10, capítulo 10, versículos 9-10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creer que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Tenemos que creer en un Mesías resucitado. Si no creemos en la resurrección, no seremos salvos. Puedes decir, soy pecador. Puedes decir, creo que murió en la cruz por mí. Pero si no crees en la resurrección, no eres salvo. Es tan importante que creamos en la resurrección
en que tenemos una bendita esperanza y de que los genuinos salvados seremos recompensados, pero importantísimo. Es penoso que algunas personas llegan al Evangelio diciendo, bueno, tal vez. ¿Cómo? Quizás. Diré que sí. Permíteme decirte que si piensas así, no has creído en el Evangelio. No se trata de probar, no me hará daño, dicen algunos. He escuchado a personas que dicen también qué daño puede hacerte. Si lo afecta, adelante. Solo di que sí. Tengo que decir que eso no es fe en lo absoluto. La fe es una confesión y confesión significa decir lo que es verdadero dentro de ti. No quiero ser demasiado dramático, pero hoy en día muchas iglesias no se enseña un evangelio que sea bíblicamente correcto. Se alejan del arrepentimiento, no quieren hablar sobre el pecado o cambian la definición de lo que es pecado. Las cosas que la Biblia dice que son pecaminosas, ellos las aceptan, estando la gran inmensa mayoría de la iglesia en apostasía. Creo que las iglesias están confundidas acerca del evangelio, que no entienden qué es, ni cómo aceptar genuinamente el evangelio porque nos hemos alejado de los estándares de Dios. Nos hemos alejado de la verdad de Dios, de la resurrección sobrenatural, de la resurrección corporal, y las personas le buscan explicación a esto y no es nada nuevo. Hoy en día no se habla ni de la cruz, ni de la resurrección, pero hay que hablar de estas dos cosas. Él murió en la cruz y resucitó, y murió en la cruz por mis pecados, por todo el mundo. Tengo que reconocer el pecado en mi vida, mi necesidad de salvación. El acto de aceptar al Mesías como Señor y Salvador, como algo tan casual, no ven la importancia del sacrificio, el sacrificio perfecto, todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros, y no están haciéndole un favor. Esto es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que tiene consecuencias eternas. Me asombra la falta de seriedad que las personas han adoptado. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es de don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Algunas personas dicen, yo seré salvo porque soy una buena persona, ¿no? La escritura es muy clara al respecto. Hay personas que realmente no creen en este versículo, porque dicen que para ser salvo entonces deben hacer esto. Pero aquí dice que no es por obras la salvación, no tiene nada que ver con mi obra. Es un don, un regalo de Dios, y no significa que tengas que hacer algo para mantenerlo. En ninguna parte de la Escritura se habla de mantener la salvación. De hecho, en ninguna parte de la Escritura dice que el Mesías tiene que mantener una salvación, pues cuando naces de nuevo, cuando eres regenerado, se te da esa vida. Es un regalo gratuito, no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, sino con lo que Él hizo en la cruz, por tanto podemos tener seguridad y tranquilidad. Si dependiera de nosotros, pecadores, estaríamos condenados. Gracias a Dios que no es cosa nuestra. Pero solo es a través de su obra en la cruz. Y una vez que entro en ese nuevo pacto, una vez que soy regenerado, no conozco ninguna criatura que diga que podemos perder esa regeneración, que podamos nacer de nuevo y luego perder la salvación. Eso no veo en la Escritura. Así que la gracia es lo que verdaderamente nos salva, y creo justamente en eso que me salva. Usualmente la expresión haber sido salvo está en el tiempo perfecto, lo que significa que para nosotros los cristianos sucedió en el pasado, sigue siendo verdad hoy en día y será verdad en el futuro. Efesios 2, 8, 9 es un gran pasaje bíblico que nos conforta y me gusta. Mateo 4, 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que a veces las personas olvidan esa parte de arrepentimiento que es tan importante. El arrepentimiento es el fundamento y aquí no habla de hacer buenas obras, aunque deberíamos hacerlas, pero no las hacemos para ser salvos. El arrepentimiento no es hacer buenas obras. Si miramos las palabras arrepentimiento tal como aparece en el Nuevo Testamento, es metanoia, que significa después de conocer algo o con el conocimiento de algo. Meta es después o con. Y noia es conocer. Viene de la palabra mente en griego. Así que después de conocer el Evangelio o con el conocimiento del Evangelio, entendemos nuestra culpa, nuestro pecado y nos arrepentimos. Como dije antes, el arrepentimiento es estar de acuerdo con los estándares de Dios
y querer volvernos a Dios. No puedo volverme a Dios por mi propia capacidad. Puedo tener ese deseo y eso es el arrepentimiento, el deseo de volverse a Dios. Y una vez que lo hacemos, me alegra mucho saber que Dios nos alcanza en el punto donde estamos para ayudarnos a través de nuestra fe, dándonos el Espíritu Santo para que podamos caminar en obediencia. Jamás obedeceremos a Dios para ser salvos. Es porque somos salvos y hemos nacido de nuevo por ser una nueva creación, que la nueva naturaleza tiene el deseo de obedecer a Dios. Y por tanto me reconforta el hecho de que Dios me ha salvado y como muestra de agradecimiento, no porque tenga que hacerlo, no porque vaya a ser castigado si no lo hago, sino porque quiero hacerlo, quiero obedecer la palabra de Dios. Hechos 16:31, entonces dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No somos salvos nosotros por nuestros propios medios, sino que creemos, y ese creer es la acción como tal. Y eso es lo que te hace ser salvo. Dios te salva basado en la fe como resultado de esa fe. El creer es la acción y ser salvo es el resultado. Y es nuestra fe la que mueve a Dios a redimirnos, a salvarnos. Y noten que cuando dice tú y tu casa, no significa que si me convierto en creyente, eso cubre mi familia, sino que significa que esa misma oferta, ese mismo evangelio, está disponible no solo para ti, amigo o amiga, sino para todos en tu casa. Esa es la intención del versículo, por lo cual predica el evangelio a tus familiares porque la salvación es individual. Aunque yo particularmente cuando doy el evangelio suelo orar porque el Señor tenga misericordia y haga calar su evangelio hasta la médula y que esa persona que le he predicado crea. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Escritura es muy clara en que solo a través del nombre de Jesucristo simplemente no hay otro nombre. Es triste que algunas personas metan a la Virgen María o a cualquier otro santo, algunos incluso miran al Papa como su Salvador. Tontería. Tontería. La Escritura nos dice que es solo a través de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede ser más claro. Se trata de creer en Dios y al creer en Dios por defecto también creo en Jesucristo porque creemos que Él es Dios. Yo soy el camino implica que Él es el único camino, la verdad. Él se define como la verdad y no hay vida eterna, salvación que no sea a través de Él. Esto será visto muy pronto como un fanatismo espiritual y será algo contra lo que el imperio del anticristo se opondrá, porque ellos querrán decir que hay múltiples caminos, cuando solamente hay uno. Esto se puede ver ya hoy en día, cuando la gente dice, pediré a la Virgen María que interceda por mí. Ella puede ser la mediadora o el Papa será un mediador, y cosas por el estilo. La Escritura también es muy clara en que solo hay uno, y es Jesucristo. Esto tiene que estar súper claro, sí que está claro. Él es el único camino, el único que Dios aceptará como el mediador entre la humanidad y Dios. Queda claro que una iglesia no te salvará. No importa si has asistido a la iglesia toda tu vida. Las buenas obras no te salvarán ni el hecho de que digas que amas a Jesús. La Biblia es muy clara sobre lo que necesitamos hacer para ser salvos. Solo Jesús de Nazaret nos salva y la evidencia de eso es la resurrección, que Dios Padre lo resucitó entre los muertos y cuando crees en Él, tienes esa misma promesa de que cuando mueras Él resucitará tu alma o en el momento de la esperanza bendita, el rapto, recibirás un cuerpo nuevo, un cuerpo diseñado perfectamente para la eternidad en la presencia del Señor. Así que no te confundas, no te dejes engañar, acepta el Evangelio, reconoce que Él fue a esa cruz por una razón, porque tú y yo somos pecadores y Él es el único que puede pagar ese precio. Él que nunca pecó, pero el mundo crucificó. Él murió pero triunfó sobre la muerte, tuvo victoria sobre el pecado. El pecado no tenía autoridad sobre Él y Él puede compartir contigo esa misma autoridad que nos da vida eterna. Así que si nunca lo has hecho, simplemente di en oración, como ejemplo de oración, Dios, soy pecador y confío en la obra de Jesucristo, quien murió en esa cruz para pagar el precio por mis pecados.
lo reconozco, lo acepto. No solo creo que Él murió por mí, sino que resucitó de entre los muertos. Y eso representa la vida eterna que Él me dará a mí. Y a todos los que confiesen su nombre como el Señor y Salvador. Así recibirás la vida eterna que es gratuita. Todo lo que tienes que hacer es tener fe. Si la Biblia lo dice claro, nosotros somos salvos solo por su nombre, solo por Él, solo por Él. No vale que interceda por mí la Virgen María, porque la Virgen María fue una pecadora, igual que tú y yo. Porque todos, lo dice claro, todos estamos destituidos de su gloria, pues tanto todos pequemos, incluida la Virgen María. La Virgen María no puede interceder por ti. Los santos no pueden interceder por ti. Toda esa gente que sale andando detrás de los santos en las procesiones están más perdidos que la una, porque no leen la Biblia. Yo exhorto a que leáis la Biblia, por lo menos lo básico. La salvación viene solamente por Jesucristo. No hay santos que valgan que te pueda dar la salvación. Eso es así, amigos. Si queréis perderos, seguid. Evidentemente la Biblia dice que la inmensa mayoría se perderán, porque ancha la puerta a la perdición, estrecha la salvación, y pocos entran por ella. Pero no entráis porque no queréis, porque se os está dando la salvación. Se os está dando la salvación, hay gente que os da la salvación genuinamente y la está explicando, pero hay tanta apostasía, tanto engaño en este mundo, y la inmensa gran mayoría, pero la inmensa gran mayoría de la iglesia están mintiendo y están en apostasía. Es cierto que no es difícil con estas fotos que estoy dando yo, saber qué iglesia es falsa o verdadera. Es sencillo. Pero os dejáis engañar y os metéis en la iglesia. Ninguna congregación, ninguna iglesia, ningún pastor, ni profeta que se llame os va a dar la salvación. La salvación, como digo, es individual. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que te salva. Y solamente Jesucristo es el que te puede dar la salvación. Mediante Él es la puerta estrecha. Si no la ves todavía es porque estás ciego. Porque yo aquí te estoy dando la puerta estrecha para la gloria, honra y poder de nuestro Señor Jesucristo. Más no puedo hacer. Lo explico en muchos vídeos. Aquí está bien explicada la salvación. Este es el punto, este es el momento y este es el lugar. Salva tu alma y predica el Evangelio a tus familiares para que puedan ser salvos. Porque si mis hijos no quieren creer, no es mi problema. Yo no puedo hacer más. Yo lo que puedo hacer es orar por ellos, porque el Señor en su misericordia haga que ellos crean en el Evangelio. La salvación, como digo, es individual. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.